Recordemos que Cavallo ha sido ex ministro de Economía de la Nación. Doctor Cavallo, es un gusto, buen día, ¿cómo está? Buen día, Julio, ¿cómo está? Bueno, yo muy bien, ¿usted cómo está y cómo va la Bien, campaña? Muy bien, estoy en camino de ir a La Carlota y a La Bulalle y después a Vicuña Maquena y Río Cuarto, así que estoy efectivamente haciendo campaña. Bien, Cavallo, estábamos leyendo recién algunas de las apreciaciones que ha hecho la presidenta Cristina Fernández en torno a algunos de los temas en donde se ha significado tal vez un avance en la política económica, como pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional. Pero en este concierto económico, ¿usted cree que la elección que tenemos ahora y la de octubre no es ni más ni menos que una suerte de posibilidad para cambiar aquello que en materia económica no está bien, como por ejemplo la inflación? Mire, primero que elogiar la cancelación anticipada de los préstamos al fondo, que eran préstamos a tasas de interés de menos del 4% y que podían renovarse prácticamente en forma indefinida, y en lugar de eso tomar plata de Chávez al 12% o absolutamente quedarse sin crédito mientras están una gran cantidad de arbitrajes que han fallado en contra de Argentina sin cumplir, está sin renegociar la deuda del Club de París, que es la deuda con todos los gobiernos que nos han prestado para financiar infraestructura, y mientras hay todavía más de 10.000 millones de dólares de juicios contra la Argentina en el exterior, precisamente por no haber cumplido con las obligaciones, es una burrada, no es un mérito, es mantener aislado a Argentina del mundo, a punto tal de que si una empresa argentina quiere tomar un crédito, tiene que pagar 3 veces la tasa que paga, no digamos Chile, sino la que paga Bolivia, ¿se da cuenta? O sea, realmente yo no entiendo cómo una persona que debe tener un mínimo de inteligencia como la presidenta todavía se anime a elogiar una burrada de esas características, cuando Argentina está en este momento aislada del mundo en todo sentido, no solo en el sentido de las inversiones, del financiamiento de las inversiones, sino también en el sentido comercial. O sea, somos un país al cual nadie presta atención, porque lo único que ha hecho es poner trabas y más trabas a las importaciones hasta de los insumos básicos. Entonces, realmente, por supuesto, esta es una oportunidad para que el gobierno pierda la mayoría que ha tenido tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y entonces no cuente con apoyo en el Congreso como para seguir cometiendo los gravísimos errores que ha cometido hasta este momento, ¿no? Bien. Y por supuesto, decía la inflación. Imagínense la inflación, que era una enfermedad económica muy grave, que ya no existe en casi ningún país del mundo, salvo en Venezuela, en Irán o en Corea del Norte. La inflación se ha transformado de nuevo en un mal endémico en Argentina, cuando durante 10 años habíamos logrado eliminarla totalmente, ¿no? Esto es muy grave, y por eso yo quiero ir al Congreso Nacional, porque desde ahí yo voy a explicar qué es lo que puede hacer este gobierno para que no explote la inflación y no se transforme en un problema aún mayor, y para ayudar a preparar las bases para que un próximo gobierno creíble pueda realmente hacer lo que nosotros hicimos a partir de 1991, es decir, lograr una estabilidad duradera para la economía. Bien, pero que lamentablemente, doctor Cavallo, todos sabemos no terminó bien, ¿no? Y no terminó bien porque abandonaron la política de estabilidad. O sea, creyeron que para resolver problemas de recesión o de desempleo o de endeudamiento, lo que había que hacer era reintroducir la inflación. Y eso es un error garrafal. Ningún país resuelve sus problemas de recesión, de endeudamiento, de pérdida de competitividad, reintroduciendo la inflación como la reintrodujo Argentina, ¿se da cuenta? Bien. O sea, problemas de recesión, de pérdida de competitividad, de problemas financieros hay en todos los países del mundo, y empezando por los Estados Unidos, que ha tenido una crisis financiera muy parecida a la que nosotros teníamos en el año 2000, 2001.
o varios países de Europa pasando por crisis financieras. El problema de recesión como los que teníamos entonces en muchos países del mundo, uno mismo se hizo la inflación no resuelve ningún problema, crea una ilusión y sobre todo engaña a la gente. Por ejemplo, unos decían que criticaban la rebaja de la jubilación público de más de $500, y después con el golpe inflacionario y devaluatorio del 2002 le quitaron a la gente más del 30% del poder adquisitivo, tanto a los trabajadores como a los jubilados. Y para sin ir más lejos, mire, yo le preguntaba el otro día a gente de Córdoba, que es jubilada de la Caja de Jubilaciones provincial, sí. Le decía, ¿ustedes se dan cuenta que de la Rúa a todos los jubilados, incluidos los que ganan la mínima, les ha bajado la jubilación en 13%? Y todos se sorprendían. Le digo, sí, se las ha bajado, porque al diferir 6 meses el pago de los aumentos, en un país que tiene 26% de inflación, 6 meses de diferimiento es reducir en términos de poder adquisitivo el 13% las jubilaciones. Entonces, lo que ocurre es que la inflación es un mecanismo de engaño permanente, y del que se valen los que tienen posibilidad de aumentar sus precios más rápidamente que lo que aumentan sus costos. Pero cada vez son menos. Por ejemplo, los productores agropecuarios no pueden aumentar los precios de lo que venden al ritmo que aumentan los costos, ¿no? Yo he estado explicando un caso muy elocuente, que es el caso del precio del gasoil y el precio de cualquier producto agropecuario producido aquí en la provincia de Córdoba. Fíjese, desde que yo era ministro, cuando no había impuestos al gasoil, ni nacionales ni provinciales, el precio del gasoil era 28 centavos, ¿no? Ahora es 8 pesos, porque además de que aumentó el precio internacional y además de la devaluación, están los impuestos nacionales, que son altos, y ahora el gobierno provincial le ha puesto un impuesto, la tasa vial adicional. Bueno, 27 veces aumentó el gasoil. El gasoil aumenta el costo del laboreo agropecuario y el costo de transporte, que es otro elemento importantísimo, tanto para la agricultura como para la industria, porque el costo de transporte es un costo muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿cuánto aumentaron el precio de la leche al productor, pagado al productor, o el precio del trigo pagado al productor, o el precio de la soja pagado al productor? No más de 10 veces. Quiere decir que la ecuación económica, la rentabilidad de un productor, está como reducida por una especie de tirada que aprieta de los dos lados, ¿no? Y hay muchos productores que van a estar o están entrando en el área de rentabilidad negativa, ¿no? Entonces, la industria, por ejemplo, la industria que tiene que traer insumos de Buenos Aires, cada vez paga costos de transporte más elevados, ¿no? Y manda productos para Buenos Aires de transporte cada vez más elevado. En fin, hay una cantidad tan grande de distorsiones que crea la inflación, que hasta que ese problema no se resuelva, las cosas van a andar de mal en peor. Fíjese, hoy, si usted lee La Nación, hay un muy buen artículo sobre las distorsiones de precios relativos que crea el fenómeno inflacionario. Sí. Y también hay unas declaraciones del ministro de Economía de Brasil, que tiene 5% de inflación, que dice, la inflación es el mayor problema que tenemos en Brasil. Imagínense, con 5% de inflación, el ministro de Economía está realmente preocupado en Brasil. Acá tenemos 25, 30% de inflación anual, el gobierno miente y no demuestra ninguna preocupación por eso. Bien, doctor Cavallo, antes de consultarle cómo va a terminar esta campaña durante la semana para usted, quería consultarle, ¿cree que Cristina Fernández va a dar el brazo a torcer, como están reclamando algún sector del campo, como está reclamando también el sector industrial argentino, para tener un cambio con el dólar más acorde a la actualidad, digo, procediendo tal vez a una devaluación paulatina después de la elección de octubre? Mire, según he leído recién, ya este mes el ritmo de devaluación aumentó al 2,2%. Si mantienen este ritmo van a estar devaluando anualmente a un 26, 27%,
o sea, más o menos al ritmo de la inflación. Pero mucha gente dice, la solución es un salto devaluatorio. En realidad, si tuviéramos un buen gobierno, un gobierno creíble, la solución sería que eliminen el cepo cambiario, que dejen funcionar el mercado cambiario en forma libre y que el exportador pueda vender su divisa en ese mercado libre, que tiene un mercado único, ¿no? Pero eso lo puede hacer un gobierno que inspire confianza, que después de tomar esa medida logre, como logramos nosotros en el 91, que la gente diga, bueno, ahora la inflación va a desaparecer. Este gobierno ya no tiene esa posibilidad porque ha minado la credibilidad, la confianza. Entonces, este gobierno no va a unificar, no va a eliminar el cepo cambiario. Si pega un centro devaluatorio, por ejemplo, si dijera, además de este ritmo del 25, 26, 27% de ajuste gradual, anual, sí, pegamos, por ejemplo, un 50% de devaluación, así de un solo momento, yo les digo, pero el paralelo subiría igual o más que lo que subiría el oficial, o sea, la brecha se mantendría. Segundo, tendrían que acompañarlo con un tarifazo, porque si no los subsidios, por ejemplo, en el sector eléctrico, en el sector del transporte urbano, en el sector del gas, se multiplicarían, aumentarían en la misma proporción que la devaluación. Entonces, tendrían que acompañarlo con un tarifazo. Y lo lógico es que, si eso ocurre, los sindicatos pidan de inmediato un 50% de aumento de salario. Entonces estarían todos en la misma que antes, excepto que la inflación saltaría quizás del 25%, 30% anual a no sé, el 100, 200, 300% anual. Porque esto que yo le estoy describiendo, que es lo que pasaría si hay un salto devaluatorio en un gobierno que no inspira confianza, es lo que pasó en el 75 y que se conoce como el Rodrigazo. ¿Se da cuenta? En aquel momento sí, también había circunstancias muy parecidas a las actuales, por supuesto mucho más graves en lo político y en materia de guerrillas y de enfrentamiento entre montoneros, la AAA, gobierno, etcétera, ¿no? Eso afortunadamente no existe hoy. Pero en aquel momento, desde el punto de vista económico, era muy parecido, hasta mayo del 75. Intentaron resolverlo con un golpe devaluatorio. Tuvieron que dar un tarifazo también. Los sindicatos pidieron aumentos de sueldo en la misma proporción y todo saltó a las nubes. Fíjese, la inflación en los 12 meses siguientes a mayo del 75 se transformó en 300%, saltó de 30 a 300. Y lo que es peor, inauguró un periodo que duró 15 años, donde la economía estuvo estancada virtualmente. Hubieron varios intentos de estabilización, pero nunca de inflación bajó del 100% anual, y terminamos en el año 88, 89, 90 en hiperinflación, ¿no? Por eso, acá hay que ser cuidadoso. Al gobierno no hay que empujarlo a que haga locuras en circunstancias en las que no tiene control de los efectos ulteriores de hacer eso, ¿no? Por eso, yo lo que creo que lo mejor que podría hacer Cristina y lo mejor que podrían pedir la gente de campo y los industriales es, primero, la eliminación de todas las retenciones, tanto las que agravan al sector agropecuario como las que afectan al sector industrial y a las economías regionales. Segundo, que a la industria exportadora le devuelvan instantáneamente los reintegros y el IVA que les corresponde recuperar y que ahora le están demorando muchísimo para devolverles. Tercero, a toda la actividad económica, bajarles o dejarles que el impuesto al cheque se deduzca de IVA o de ganancia para que no sea una carga adicional en los costos de las empresas que cumplen con las leyes. Y tercero, hacer lo que yo hice o dispuse en el año 2001, y es que los aportes patronales y las cargas sociales también sean deducibles de IVA para que baje el costo laboral sin afectar el bolsillo de los trabajadores. Esas medidas pueden ayudarnos a recuperar competitividad tanto en la industria como en el campo, sin que se produzca un salto devaluatorio peligroso.
y un nuevo gobierno, ese sí, ya un gobierno que inspire confianza, que esté con respaldo popular obtenido en una elección reciente. Ese nuevo gobierno sí va a poder sacar el cepo cambiario, dejar que se unifique el mercado cambiario. En ese momento habrá una cierta devaluación en el oficial, pero si ese gobierno anuncia un plan de estabilidad como lo anunciamos nosotros el 1 de abril de 1991 y la gente le cree, no hay peligro de que eso se transforme en un Rodrigazo, ¿se da cuenta? Bien, es una situación totalmente distinta. Lo último, Cavallo, para dejarnos en libertad ya y continuar su viaje a la Carlota. Hoy la Carlota, ¿cómo continúa la campaña de cara al cierre? Pues, yo voy a los distintos lugares, me reúno con alguna gente que nos está ayudando, que nos va a ayudar a controlar el comicio, a controlar el día del comicio, que estén los votos en las urnas, en el cuarto oscuro y luego que se cuenten los votos que entren en las urnas para nuestro partido. Y además hablo por las radios y por la televisión local, en casi todos los lugares hay una estación de televisión local, y trato de enviar mi mensaje. Luego de ahí vamos a ir antes vamos a pasar por Etruria, después vamos a La Bulalle, donde vamos a estar esta tardecita y esta noche, y mañana a 1:00 de la mañana, y así, sigo recorriendo, haciendo campaña de manera tradicional, creo que es muy bueno, permitiendo tomar con la gente, algo que hace bastante tiempo no hacía. Yo hace casi 10 años que mi actividad principal es docente en el exterior, ¿no? He estado en varias universidades, en NYU, Harvard y últimamente en Yale, y vine a Argentina, pero no tuve oportunidad de hacer recorridas por el interior como las que estoy haciendo ahora, así que estoy muy contento. E independientemente de cuál sea el resultado de la elección, este nuevo contacto con la gente me ha resultado muy estimulante. Doctor Cavallo, muchísimas gracias por estos minutos, tenga buen día, ¿eh? Muy bien, buen día. Hasta luego, muy amable. Hasta luego. Bueno, la palabra